Buenas noches, mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan y en esta noche vamos a compartir un tema bien interesante que hemos estado de una manera tal vez indirecta revisando en las últimas semanas a partir de algunos libros de la Escritura que nos hablan sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Hoy lo vamos a abordar desde una base más de fundamento. Vamos a hablar un poco sobre los tiempos bíblicos. Si el Señor nos lo permite, vamos a hacer la primera entrega de este tema en 4 fechas, que es el día de hoy una, luego vamos a tener en 8 días la próxima, en 15 días la siguiente, luego el 31 de mayo la última fecha de esta primera parte, ¿verdad? De la introducción a los tiempos bíblicos. Vamos a revisar, vamos a estar viendo dentro de los temas que tenemos. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a ver un poco pues, el origen del calendario bíblico, ¿verdad? De dónde viene, cómo llegó este calendario a nosotros. Vamos a revisar con respecto al calendario gregoriano, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? El calendario gregoriano es el calendario que nosotros pues, utilizamos hoy en día. Vamos a revisar cómo llegó ese calendario a nosotros. Asimismo vamos a ver un poco sobre el calendario bíblico, cuál es el origen del calendario, las diferencias entre estos, para luego pasar un poco a revisar pues, qué son las santas convocaciones o las fiestas bíblicas, que en ocasiones se les conoce como las fiestas judías. Pues vamos a ver también un poco al respecto de este tema. Entonces vamos a continuar hablando un poco sobre la importancia de las santas convocaciones, es decir, por qué yo como hijo de Dios debo conocer este tema, ¿verdad? Cuáles son las razones de las mismas. Y vamos a hablar después un poco sobre Cristo a la luz de las santas convocaciones. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto en agenda. Vamos a ver primero lo que es el calendario gregoriano y el calendario judío o calendario bíblico. Bien, de pronto usted no lo sabía, hoy lo va a aprender. El calendario que nosotros tenemos tiene un nombre, ¿verdad? Se le llama el calendario gregoriano por una razón y tiene que ver con la persona que básicamente pues terminó de editar, porque ya venía haciéndosele un trabajo, ¿verdad? Al mismo, ¿verdad? Al calendario como tal. Cuando hablamos de calendarios, existen 2 tipos de calendarios. Existen los calendarios solares y existen los calendarios lunares, ¿verdad? Uno es regido por los movimientos del sol, el otro por los movimientos pues, de la luna. Cuando revisamos la historia, pues nos podemos dar cuenta que el ser humano desde tiempos ancestrales sabía que estos 2 astros servían justamente para esto, que si ellos pues tomaban ciertas métricas, iban a poder tener no solamente una visibilidad de cómo los tiempos transcurrían, sino que también iban a definir diferentes aspectos de la vida normal a partir de los mismos, ¿verdad? Israel como tal utiliza el calendario lunar, ¿verdad? En el calendario lunar las fases de la luna pues no van en uno a uno con las solares, ¿verdad? Un calendario lunar tiene aproximadamente 29 días y medio, ¿verdad? Es que es lo que le toma a la luna básicamente recorrer las diferentes fases que tiene, ¿verdad? Si se suma 29 días y medio a lo largo del año, pues toma aproximadamente 354 días para que se haga todo el ciclo, ¿verdad? En la antigüedad, como decíamos, los hombres contaban la cantidad de días a partir de la cantidad de luz y oscuridad que tenían en cada uno de los años, ¿verdad? A partir de esto, pues se definieron los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de invierno. Según la cantidad de luz, pues entonces iba a ser uno o iba a ser el otro, ¿verdad? Asimismo los solsticios. El solsticio de invierno, pues era cuando había más oscuridad, y el solsticio de verano cuando era un año en el cual iban a tener más claridad o más luz, ¿verdad? De la mano con esto también se aterrizó lo que son los meses. Y en un inicio, ¿verdad? Algo curioso es que el calendario tenía 10 meses, ¿verdad? El calendario básicamente comenzaba en marzo e iba según algunos de los meses que conocemos, otros tenían otro nombre. Entonces tenían marzo, abril, mayo, junio, luego seguía una denominación a partir del número del mes. Entonces, después de junio seguía quintilis, que era como el quinto, después sextilis, septemberus, ¿verdad?
Octoberus, Novembers y Decembris. Decembris suena como decimal, ¿verdad? Que es el número 10. Y asimismo hacia atrás, quintilis como 5, sextilis como 6, ¿verdad? Esta fue la primera estructura de meses que se hizo, ¿verdad? El calendario como tal no fue un producto que se hizo y quedó listo en el tiempo, sino que se le fueron haciendo ediciones, se fueron ajustando para poder después llegar a tener lo que se tiene hoy en día. En el año 46 a.C., un hombre llamado Julio César, que tenía una relación importante con un filósofo astrónomo alejandrino llamado Sosígenes, pues se percatan de que había ciertas inexactitudes, si cabe la palabra, en el calendario, y entonces se solicita añadir 2 meses para poder equilibrar las estaciones con el calendario, ¿verdad? De aquí es de donde nacen los 2 meses que usted y yo conocemos, enero y febrero, ¿verdad? Cada cuarto año, pues lo que hacían era añadir un año bisiesto para que entonces se lograra tener ese balance con las estaciones y lo que el calendario se supone que tenía que cubrir, ¿no? En honor a este hombre, pues Julio César se cambia a quintilis y se le coloca el nombre de él. De ahí es que el mes de julio que nosotros tenemos, pues se llame julio, ¿verdad? Roma cometió un error en el cálculo de la cuenta del año bisiesto y entonces cambiaron luego de 4 a 3 años y se perdió el equilibrio nuevamente durante 16 años seguidos. Entonces un hombre llamado César Augusto pues se percata de esto y vuelve a hacer un cambio al esquema anterior, y como resultado de esto, el siguiente mes después de quintilis, que ahora se llamaba julio, es decir, sextilis, se cambia a agosto, ¿verdad? Todo transcurrió bien por un tiempo, sin embargo, pues un año no es exactamente 365 días, sino 365 días más 5 horas, 48 minutos y 42 segundos, para ser exacto. Con el paso de los años, pues se percataron de esto y nuevamente necesitaron hacer un cambio, ¿verdad? Para que las cosas volvieran a mantenerse en el tiempo que se necesitaba. De ahí que en el 1582 el Papa Gregorio XIII identifica que hay pues una cantidad de minutos de atraso. Vuelven a hacerle un ajuste al calendario y aquí es donde ya se fija permanentemente el calendario gregoriano, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Removieron 10 días del año 1582 puntualmente, y aquí es donde ya se establecen leyes para que ciertos meses tengan una cantidad de días, otros otra, los años bisiestos, y a partir de ahí hacia adelante, entonces que estuviese fijado el calendario gregoriano como hoy usted y yo lo conocemos. En 1582, que fue la fecha en que esto aconteció, pues no todos los países estaban en un acuerdo para esto. El calendario gregoriano fue implementado primordialmente en los países que tenían una afiliación con la doctrina católica, es decir, Francia, España, Italia primordialmente, pero Inglaterra y Estados Unidos no, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, estos países puntualmente, ¿verdad? Ya llegó el día en el cual pues todos se pusieron como en un acuerdo, decidieron caminar con el calendario gregoriano, y en 1752 Inglaterra y Estados Unidos lo adoptan, ¿verdad? Para lograr hacer esto remueven 11 días desde el 3 de septiembre del 1752, haciendo ya coincidir el calendario tanto en Occidente como en Europa, en los países que se había adoptado el calendario gregoriano inicialmente. Eso con respecto a los meses, ¿verdad? Luego los años, había un hombre en el 532 llamado Dionisio que introduce el concepto que tal vez usted ha leído en alguna literatura en particular de AD o Anno Domini, año del Señor. Es interesante que ellos no tenían este concepto que nosotros tenemos hoy de antes de Cristo y después de Cristo. Esto se dio en el 731, cuando Bede, un hombre que tenía este nombre, ¿verdad? Él lo introduce, y a partir de aquí entonces ya se tiene una división en la historia antes de Cristo y después de Cristo que nos ayuda para poder tener pues una correlación de los eventos y de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Hasta aquí tenemos pues un resumen de lo que es, o podemos contrastar muy bien lo que es año o calendario gregoriano versus calendario bíblico judío, ¿verdad? Principal diferencia: el calendario gregoriano es solar, el calendario judío, que ya lo vamos a ver un poco más en profundidad, es lunar, ¿verdad? Los días en ambos toman aproximadamente 24 horas para que el día se complete. El calendario gregoriano se fija en el 1582 a.C.
Decíamos entonces, continuando con el tema, que el calendario judío tiene dos estructuras. Por estructuras nos referimos a que hay dos tipos. Tenemos el calendario sagrado y tenemos también el calendario civil. El calendario sagrado, pues básicamente cuando se fija es el momento en el cual el Señor Dios habla a Moisés en Éxodo capítulo 12 para que se dirija al pueblo de Israel que estaba en Egipto en aquel momento y conduzca todo lo que tiene que ver con la logística para que Israel salga de este lugar. Éxodo capítulo 2 versículos 1 al 2 dice de la siguiente manera: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Este primer mes bíblicamente se le llama Nisan, ¿verdad? Luego se le cambia el nombre durante el exilio babilónico y se le coloca Abib, pero aquí se le llama Nisan. Y lo que nos muestra aquí fue que en este momento histórico importante, determinante para Israel, como lo fue la salida de Egipto, Dios establece para ellos el primer mes del calendario que iba a determinar a posteriori todo lo que tenía que ver con las santas convocaciones y las fiestas que el pueblo de Israel iba a seguir. Este calendario sagrado vamos a verlo dentro de unos minutos con un poco más de detalle, ¿verdad? Aquí lo que estamos estableciendo es las dos estructuras que tiene el calendario judío. Lo siguiente es que además del calendario sagrado, pues Israel también maneja el calendario que llamamos civil, que es en el cual todas las actividades pues, comerciales, empresariales, etcétera, de la nación se conducen, ¿verdad? Esto es lo que determina, como decir, el año fiscal, ¿verdad? Y el año regular para nosotros, pues el calendario civil es el calendario con el cual se mueven las actividades de Israel. Tiene una correlación con la estación agricultural. Recordemos que el Israel bíblico e histórico tenía una estrecha relación, como muchas de las culturas de estos entornos, ¿verdad? La agricultura era un factor importante y Dios, al relacionarse con ellos y también los aspectos de la tierra, los ciclos naturales de la tierra, Él establece estos tiempos para que ellos tuvieran una correlación de sus actividades normales, comerciales, así como también las cosas espirituales, ¿verdad? Nótese que lo último es consecuencia de lo primero, es decir, Dios establece una estructura que gobierna el mundo y hace provee instrucciones para que los humanos se adhieran a esas estructuras, pues por el beneficio de ellos y también para que tengan una relación con el Señor, que es el punto en realidad de las cosas que vamos a estar viendo hoy más destacable en esto. En primavera para el pueblo de Israel, pues básicamente ellos tenían las lluvias tardías, que era como en marzo y abril, ¿verdad? Y esto les ayudaba a ellos a tener una visibilidad de cuándo tenían que sembrar. La estación seca iba de abril a mayo, luego septiembre, octubre. La cosecha de la cebada se extendía hasta la primavera y después la seguía la del trigo en mayo y junio. Después seguía la cosecha de las uvas en los meses de junio, julio, y julio, agosto eran los meses de la cosecha del olivo particularmente. La estación terminaba con la cosecha de los dátiles y los higos en agosto y septiembre aproximadamente, que es cuando se hacía el cambio de año justamente para el pueblo. Bien, entonces vimos que existen dos calendarios, un calendario solar, un calendario lunar, que el calendario gregoriano que se utiliza puntualmente y mayoritariamente en Occidente es solar, fue creado por este hombre Gregorio. El calendario lunar es el calendario que utiliza el pueblo de Israel y que se basa en los movimientos o las fases lunares. Vamos a ver ahora un poco una correlación más bien entre el calendario civil y religioso y las santas convocaciones con las estaciones. Bien, este cuadro que estamos viendo aquí nos permite ver muy claramente esto. En la primera columna usted se percata que tenemos un índice, una secuencia del calendario religioso. Nótese que tiene un número 1. ¿Por qué? Como lo veíamos hace unos minutos. El calendario religioso parte desde el momento en el cual Dios le habla al pueblo de Israel estando en Egipto, a Moisés, para que conduzca la salida del pueblo. Ese fue el primer día, desde la perspectiva de Dios, el que conducía todas las actividades sagradas. El calendario civil lleva un índice diferente, ¿verdad? Podemos ver que el Nisan, que es primer mes en el calendario religioso, es el séptimo, ¿verdad? En las actividades civiles, el nombre del mes es el mismo. En la tercera columna lo podemos notar. En la cuarta columna
vemos la correlación con los meses del calendario gregoriano con el cual nosotros pues prácticamente dirigimos nuestras actividades, ¿verdad? Nótese que a veces tenemos 2 meses y esto es porque cada mes no inicia exactamente en el mismo principio que el mes gregoriano, es decir, no necesariamente y no ocurre nunca prácticamente Nisan va a empezar el 1 de marzo, sino que ocurren como a mitad y por eso hay un traslape entre los meses. ¿Cómo se corresponde esto con la estación agricultural? En la columna número 5 lo podemos ver, por ejemplo aquí la cosecha de la cebada. Y la Santa Convocación que va de la mano con este tiempo para ahora es Pascua o lo que los judíos conocen como Pesach. Las santas convocaciones principales son 7, sin embargo aquí en esta columna se puede ver 3. La razón es que 3 de las 7 fiestas son llamadas fiestas de peregrinaje, en las cuales, como por ejemplo en el libro de Samuel, que dice que el Cana con ciertos hombres estaban desplazándose a Jerusalén, las familias y puntualmente los hombres tenían que dirigirse a Jerusalén en estas 3 fiestas. Las otras fiestas no requerían que se desplazaran, pero estas 3 sí. Entonces, y podemos ver esas 3 que son de las más importantes, que en Cristo tienen un significado también y que es de las cosas que queremos hoy apuntillar y mostrar. ¿Cuál es el significado de las fiestas y cumplimiento en Cristo? Pues vamos a verlo aquí, ¿verdad? Dicho sea de paso, esta clase que estamos viendo hoy, como su título lo denomina, es una introducción a las santas convocaciones. Conforme pasen las semanas vamos a ir siendo más granulares y entrando al detalle con cada una de ellas. Aquí estamos viendo a alto nivel pues el alcance del calendario sagrado. Decíamos que son 3 de 7 fiestas, las cuales eran de peregrinaje. Esas 3 las estamos viendo acá. Y si usted nota, pusimos una clasificación de color justamente para enfatizar algo en particular. 3 de estas 3 fiestas de peregrinaje en Cristo ya se cumplieron. Puntualmente, ¿cuáles? Pascua y Pentecostés, que los nombres a usted ya le hacen pensar y asociar ciertas actividades en el Nuevo Testamento. Conocidas como Pesach y Shavuot, que si las escuchamos así, pues no tendríamos un margen de referencia, pero el nombre que nosotros tenemos en nuestro español es este, ¿verdad? Pentecostés, Pascua. Cada fiesta, si se estudia la palabra a profundidad, vamos a notar que hay un significado. La fiesta de Pascua tiene que ver con libertad del pecado y que el hombre pueda entrar en paz. Pero aquí no estamos hablando la paz de Dios, sino estar en paz con Dios. Nosotros, como seres humanos, que a través de la sangre de Cristo, su justicia sea imputada en nosotros y que podamos estar en paz de relaciones con Dios. Esto se cumple en la primera venida de Cristo. Históricamente hablando, la estructura que podemos ver de Pascua fue justamente en Éxodo. Es la sombra, lo que Pablo habla, la sombra de la ley fue Pascua, cuando ellos salieron de Egipto. En Cristo esto se cumple, obviamente en su crucifixión, cuando el Señor muere como el Cordero Perfecto. Lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel en su salida de Egipto era que sacrificaran un cordero, lo pusieran en los postes de las casas y entonces cuando el ángel de la muerte pasara, las familias sobre las cuales estuviera la marca de la sangre no serían tocadas. En Cristo nosotros hoy a través de su sangre, Él nos cubre y perdona nuestros pecados, es la propiciación para nosotros. Eso se cumplió, Pascua en Cristo para nosotros ya. Pentecostés ocurre exactamente después de la resurrección de Cristo, aproximadamente 40 días después, justamente guardando una correlación con lo que para ellos era lo que se conoce como Shavuot en el Antiguo Pacto, luego la fiesta de las primicias, que era una triada, eran fiestas eslabonadas, y esto también se cumple en Cristo. ¿Qué nos entrega a nosotros Pentecostés? El poder de Dios. Usted ha leído Hechos, es muy sencillo, ahí está, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu entra como un viento recio, fuerte, y entonces aquellos hombres comienzan a hablar en otros idiomas. Tabernáculos es la tercera fiesta de peregrinaje que nosotros estamos anhelando para poder celebrar con el Señor y que básicamente su relación es con el arrebatamiento. Es cuando el Señor, pues Dios en la tierra viene a nosotros, ¿verdad? ¿Qué son las fiestas bíblicas? Hasta aquí hemos hablado un poco del calendario, hemos visto un poco cuáles se han cumplido en Cristo, pero ¿qué son exactamente las fiestas bíblicas? Bueno, las fiestas bíblicas reciben varios nombres. Uno de ellos son fiestas bíblicas, otro es las santas convocaciones, ¿verdad? Son símbolos y sirven como apoyos visuales para nosotros entender con una perspectiva muchísimo más amplia lo que Dios hizo. Cada fiesta transmite a nosotros una enseñanza recursiva. ¿A qué me refiero con una enseñanza recursiva?
Parte de los mandamientos que Dios le entregó al pueblo de Israel cuando le dio todo esto era que ellos tenían que hacerlo de tiempo en tiempo. Es decir, estas 7 fiestas eran una seguidilla a lo largo del año que ellos tenían que observar. Inclusive algunas de ellas, el mandamiento era que no tenían que hacer nada, tenían que estar exclusivamente dedicados a ese acontecimiento, ¿verdad? Que esto nos remite al concepto de santidad, que no es llevar una aureola en la cabeza, sino que algo esté apartado para un propósito específico. Justamente era una santidad de tiempo la que ellos tenían que buscar para tener una comunión con Dios en un momento específico. Fueron importantes, pero siguieron siendo un referente, es decir, apuntaban a una realidad mayor. ¿A qué nos referimos aquí? Por 1500 años el pueblo de Israel observa estas fiestas y eran de una u otra manera una forma de que ellos aprendieran, reaprendieran, evaluaran y reevaluaran lo que Dios había hecho, hacía e iba a hacer. Cuando el pueblo de Israel es presentado con el Mesías, pues básicamente lo que ellos están viendo es el autor y la sustancia misma de esa ley y de los tiempos. Ya no en la forma, ya no en el rito, ya no en matar el corderito que tenían ahí, sino el cordero perfecto de Dios, con todas estas verdades corriendo en él en tiempo real, que son accesadas por medio de la fe, pero para poder ser accesadas tienen que ser conocidas. De ahí la importancia de nosotros conocer qué son los tiempos bíblicos. Hay una transición de lo físico a lo espiritual, que podemos verlo en la ilustración que decía antes, de un cordero al Cordero de Dios, ¿verdad? Ya no es simplemente la forma, la sombra, sino es la esencia misma que produce esa sombra. Es el Hijo de Dios, aquel a través del cual todo fue hecho, que todo es hecho por Él, para Él y a través de Él, ¿verdad? Bien, ¿por qué son importantes las santas convocaciones? Hemos visto un poquito hasta aquí de qué son, pero alguien podría preguntarse, ¿por qué son importantes las santas convocaciones? Otra pregunta es, ¿debo yo observarlas? ¿Cómo observarlas? Esto lo dejaremos para entregas posteriores. Aquí tenemos básicamente el tercer elemento de lo que comentamos al inicio. Vamos a ver por qué son importantes las santas convocaciones. Hay 2 textos en la palabra que quisiera que usted busque en este momento. Levítico capítulo 23 y Génesis capítulo 1. Mientras usted lo busca, yo le digo los versículos. Uno es el versículo 2 y el otro el 4. Y leo para ustedes. Dice Levítico capítulo 23, versículos 2 y luego pasamos al 4. Habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 4. Las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes. Esto es Levíticos 23, 2, 4. Por otra parte, Génesis capítulo 1, versículo 14, aquí está el Señor hablando, dice, luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Aquí queremos introducir un concepto fundamental para poder entender las santas convocaciones. Cuando se habla de santa convocación, esto viene de una frase hebrea, la voz hebrea que se pronuncia Mikra Kodesh. Y cuando hablamos de tiempos en la palabra se utiliza aquí el vocablo Moed. Moed básicamente lo que nos apunta es lo que estábamos viendo antes con respecto a Génesis capítulo 1, versículo 14, cuando dice que se pongan tiempo para señalar, lumbreras para señalar los tiempos. Un Moed es un tiempo señalado en la agenda de Dios para propósitos específicos. Aquí, en el contexto de las santas convocaciones, tener una reunión con su pueblo, ¿verdad? Cuando uno escucha las santas convocaciones, a veces también se les da pues otras descripciones. Hay gente que les dice las fiestas judías, etc. Cuando uno habla de una fiesta judía, pues en realidad la noción que la gente tiene, popularmente hablando, es una reunión en la cual se reúnen judíos a comer, pero lleva un componente de desapego con respecto a la cristiandad, que en realidad tiene un margen histórico. Esto tuvo un momento histórico en el cual aconteció. Cuando se escucha esto, las personas creen que las fiestas es algo que pasó en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo no tiene como mucha relación. Está un poco divorciado el verdadero origen de esto con respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros entendamos el origen de las cosas.
porque hay verdades que se transmiten en el Nuevo Testamento, las cuales su origen, su lenguaje es totalmente del Antiguo Testamento. Es más, el origen de nuestra fe es totalmente judío, no tiene nada que ver con Roma. Roma como tal tuvo una influencia y tiene una influencia hoy en día en la sociedad, pero el origen de las raíces de la fe cristiana es totalmente judío. Eso no quiere decir que usted se tiene que aculturizar, pero sí que usted comprenda muy bien el nicho, el contexto, el origen de donde todo esto fue transmitido hacia nosotros. Mikra Kodesh, que es la palabra para referirse a santas convocaciones, tiene una ilustración, tiene que ver con un ensayo, también podría decirse una prueba de un vestido. ¿En qué sentido una prueba de un vestido? Bueno, pensemos en una novia. Cuando una novia se va a casar, la mayoría de novias van y se prueban varios vestidos, ¿verdad? Varias veces, para ver que les queda bien, que talle aquí, que no talle aquí, que respiren, etcétera, ¿verdad? Lo mismo son las verdades de la palabra de Dios, y las santas convocaciones también son preparativos, ensayos, pruebas que nosotros estamos haciendo, el comprenderlas me refiero, para poder nosotros estar preparados, entendiendo los tiempos de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere con su pueblo. Seguimos con por qué son importantes las santas convocaciones entonces, pero nos ayudan a conocer los tiempos, nos ayudan también a ver el calendario bíblico de Dios, a tener una comprensión grande de ese plan macro que Dios tiene con la iglesia, saber cómo aplica cada verdad a nosotros hoy y cómo orar por ello. Usted no puede orar por algo que usted no entiende. La oración no es algo antojadizo, la oración es algo que tiene contenido y fundamento, y eso es la palabra de Dios. Es efectiva en el tanto esté adherida a la voluntad de su palabra y conducida por el Espíritu Santo. No podemos orar disparates del alma, tenemos que orar lo que la palabra de Dios enseña. Y estos son, justamente como dice la palabra de Dios, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia. Estos son herramientas que nos ayudan a nosotros a comprender el alcance de la obra de Cristo, los diferentes componentes de la fe, cómo nosotros podemos acercarnos al Señor de una manera más integral. Necesitamos conocer cómo Dios nos enseña a caminar en la paz, el poder y el reposo, y esto justamente lo transmiten estas tres fiestas de peregrinaje que hablamos. La paz del Señor, cómo Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? A través de esta Pascua. El poder de Él, cómo el Espíritu Santo viene a nosotros, y el reposo que experimentamos en Cristo de cara a su arrebatamiento. Dios hace las cosas en orden. Muchas veces la iglesia, perdóneme la expresión, es un poquito desordenada. Dios tiene un orden para hacer las cosas y nosotros tenemos que aprender a acercarnos a Él, a pensar nuestra fe para saber cómo orar, ¿verdad? Dios estableció un tiempo para las cosas. Entonces, pues ese tiempo tiene un orden. Hablamos de que son 7 fiestas, son 7 etapas en el plan de redención de Dios. Colectivamente, esas 7 fiestas dibujan una hoja de ruta, un plan bien trazado de parte del Señor para con su pueblo, el cual nos ayuda a saber lo que Él está haciendo, dónde estamos y para dónde vamos también. Continuamos por acá. Decimos que son 7 fiestas y estas fiestas están estructuradas en lo que hemos llamado triadas. La primera triada, hay 2 triadas, la primera y la segunda. En el intermedio de ellas hay una fiesta, que vamos a verlo ahorita más al detalle. Pero entonces la primera triada lleva estas fiestas, lleva Pascua, lleva panes sin levadura y lleva los primeros frutos. El propósito de esta primer triada es enseñarnos a caminar en la paz del Señor, de lo que estábamos hablando antes, el contexto y las circunstancias históricas cuando Dios saca a su pueblo de Egipto. El segundo espacio, ¿verdad? Porque no es la segunda triada, sino que el segundo espacio es Pentecostés, conocido en el lenguaje hebreo como Shavuot, y el propósito de esta fiesta pues es recibir el poder de Dios, ¿verdad? El acontecimiento histórico de esto que usted tiene probablemente en su mente, y obviamente por el nombre, es aquel espacio en Hechos, ¿verdad? Cuando estos hombres estaban reunidos y viene el Espíritu de Dios sobre ellos y reparte lenguas. La segunda triada, ahora sí, pues tiene que ver con estas fiestas que son trompetas, Día del Perdón y tabernáculos. Esta última triada, la iglesia de Jesucristo, usted y yo estamos esperando a que se cumplan en aquella copa que el Señor va a levantar con usted y yo de frente, allí donde vamos a alabar su nombre y vencerá el reposo eterno del Señor. Esto se corresponde con los acontecimientos que van seguido de la semana 70,
de Daniel, la cual hemos estado predicando en estos días. Si usted quiere escuchar más al respecto, busque nuestro canal Iglesia Casa del Pan Costa Rica en YouTube y en Facebook, y ahí va a tener todos los audios, videos y enseñanzas de lo que estamos hablando. Estas fiestas tienen una correlación 1 a 1 con la semana 70. Van en seguidilla. Después, Cristo y las santas convocaciones. Hasta aquí hemos visto, pues, que hay 7 fiestas, vimos que hay un calendario gregoriano, un calendario judío con 2 estructuras, que las 7 fiestas dibujan una hoja de ruta y que nos muestran el plan de redención del Señor a nivel macro, pero quisiéramos ver un poco con respecto a Cristo y las santas convocaciones, ¿verdad? Cristo celebró las santas convocaciones y en las entregas posteriores de este webinar de introducción a los tiempos bíblicos vamos a ver más al detalle esto, pero es importante que lo sepamos. Cristo vivió cada una de estas cosas, las observó al margen de todo lo que tenía que hacer. Cada evento redentivo en la vida de Cristo ocurrió en una santa convocación, por una razón que exploraremos más adelante. Entonces, en esta tabla que estamos colocando acá, usted puede ver básicamente cómo se relacionan las etapas del plan de Dios a gran escala, como son el rescate, el establecimiento de la iglesia y la reunión de sus santos con cada uno de estos tiempos. Puntualmente Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. El trabajo en campo que vemos aquí, que no hemos mencionado antes, tiene que ver con este paréntesis en el cual la iglesia se encuentra actualmente, la era de la gracia, el predicar, porque los campos ya están listos. Trompetas, día del perdón y tabernáculos. En la columna siguiente vemos el respaldo bíblico de donde viene todo esto, que está en Levítico capítulo 23 y sus versículos hacia abajo, el mes bíblico con el cual se correlaciona. Seguidamente tenemos el significado de cada fiesta, el cumplimiento y cómo esto se vivió en el Nuevo Testamento y los resultados para nosotros. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, la triada de Pascua, panes sin levadura y primeros frutos entran dentro de la etapa del plan de Dios que hemos denominado un rescate. ¿Qué implica eso para nosotros? Pues la redención de nuestra alma, la remoción del pecado, la resurrección del Salvador en primeros frutos, pero cada una tiene un impacto. El establecimiento tiene que ver con Pentecostés, cuando la iglesia del Señor les dice no vayan todavía sino hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aquí viene pues ese establecimiento, la redención de nosotros en etapas posteriores, alcance y cosecha. Luego la reunión tiene que ver con el arrebatamiento, la regeneración de Israel y el reinado del Mesías. Como podemos ver aquí claramente, ¿verdad? Hay una relación entre cada una de las cosas que el Señor vivió y los acontecimientos que en el plan del Señor estaban comunicados y transmitidos desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo nos dice que todo lo que aconteció al pueblo de Israel y fue escrito para ellos son ejemplos para nosotros y que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir e instruir al hombre de Dios en justicia. Y cuando Pablo dice toda la escritura, ni siquiera había Nuevo Testamento en aquel momento. Él se está refiriendo al Antiguo Pacto. Quiere decir que para la iglesia hoy es tan vital el Antiguo Pacto como lo es el Nuevo, porque nos da a nosotros el fundamento, las bases para poder comprender cosas que se dijeron en un contexto netamente judío y que nosotros hoy como comunidad internacional gentil, como ese olivo silvestre que estamos siendo insertados en el olivo natural, tenemos que comprender para saber pensar nuestra fe. Como iglesia necesitamos saber de dónde viene todo esto que nosotros hemos denominado cristianismo y que se llama así, pero esto tiene un origen. El comprender las santas convocaciones, qué fue lo que el Señor hizo, cómo el Señor, cada uno de los eventos redentivos de su vida coincidieron en un evento específico, nos ayuda a nosotros a saber que para Dios la santidad de tiempo es importante. ¿A qué nos referimos con santidad de tiempo? Bien, explicamos. Usted ha escuchado que santidad, probablemente lo ha escuchado en algún momento, la santidad en el contexto bíblico de la palabra tiene que ver con algo que se aparta para un propósito específico. Puede ser desde un instrumento, puede ser ¿verdad? X o Y cosa. Cuando hablamos de santidad de tiempo, estamos hablando de un tiempo apartado para un propósito. Esos tiempos apartados que Dios marcó en el Antiguo Testamento fueron y seguirán siendo algo que nosotros tenemos que entender. Porque cada uno de esos acontecimientos transmiten una verdad recurrente en el tiempo que el pueblo de Dios necesita tomar y retomar, necesita conocer, necesita verlo a la luz de la Escritura y a la luz de la obra de Cristo
para poder entonces nosotros colocar nuestra mirada en el mundo, no viendo como mira el mundo, sino viendo las cosas espirituales, para poder nosotros relacionar lo que está pasando hoy allá afuera y ver cómo Dios reaccionó en otros tiempos con su pueblo, y que desde esa perspectiva superior que nos da la fe y el conocimiento de la palabra, entonces podamos orar como tenemos que orar. Los tiempos bíblicos, las santas convocaciones, nos ayudan a nosotros a tener una visibilidad muchísimo más amplia del plan de Dios, y cómo los eventos escatológicos que hemos estado predicando recientemente del libro de Daniel, hace un año del libro de Apocalipsis, se relacionan con todo lo que está pasando hoy en día y lo que Dios va a hacer. La iglesia de Jesucristo hoy en día no está llamada a estar en ansiedad ni en temor por las cosas que están aconteciendo. El pueblo de Dios tiene que ser entendido en los tiempos y tiene que saber cuándo debe orar, cuándo debe dejar de orar, cuándo debe alabar, cuándo es tiempo de arrepentimiento, cuándo es tiempo de ir al frente, cuándo es tiempo de guardar silencio, cuándo es tiempo de escudriñar la Escritura, cuándo se supone que nosotros tenemos que responder, etc. A través de esta enseñanza queremos transmitirle algo. Dios es un Dios de amor, Dios es el Dios de los tiempos. Dios quiere que usted venga al encuentro con Él. Y en esta noche queremos recordarle eso, y queremos orar por usted ahora, y invitarle a nuestros servicios dominicales, que actualmente los estamos haciendo virtuales. Puede ingresar a la página de la iglesia, justo como ingresaron hoy muchas personas de visita. El Señor los bendiga. Y cuando retomemos nuestros cultos presenciales en la Sabana, en el Hotel Palma Real también. Oramos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos has permitido reunirnos aquí para comprender un poco más, Señor, de tu palabra, las verdades y las cosas que tú conquistaste para la iglesia. Y queremos, Señor, glorificar tu nombre. Queremos, Padre, pedirte que tú nos ayudes para poder caminar en tus tiempos, Señor, y que las promesas que tú has dado para tu iglesia, que son un sí y un amén, se cumplan, Señor, en nosotros. Y te damos toda la gloria y toda la honra, y oramos por todas las personas nuevas que se han conectado, Señor, por la gente que va a escuchar este mensaje y están recibiendo tu verdad. Señor, que tu palabra dice que debemos buscarte cuando puedes ser hallado. Este es un tiempo, Señor, en los cuales hay coronavirus, hay juicios sobre la tierra, y tu palabra dice, Señor, que cuando hay juicios tuyos sobre la tierra, sus moradores aprenden justicia. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, conduzca los procesos de pensamiento en las personas, Señor. Todos aquellos que están oyendo ahora, trayendo convencimiento de pecado, justicia y juicio. Atráenos a ti, Señor, y permite que tu pueblo camine, Señor, entendido en lo que tú le has llamado. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra una vez más, porque tuya y solamente tuya es, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Soy el pastor Gustavo Aguilar. Que el Señor los bendiga. Amén.